Quedó atrás el temor. Entonces, seguimos con el estudio bíblico del libro de Hechos y recordar algunas de las cosas que hemos visto en este tiempo, que quiero volver a rescatar esto, el propósito de este libro, o sea, ¿por qué fue escrito? Que es para mostrar la continuación de la obra de Jesús. Recuerde, Jesús ya ascendió a los cielos, cumplió esta primera etapa donde el Padre, ¿cierto?, prometió su venida, Él cumplió cada una de sus palabras, cada uno de sus promesas, las llevó a cabo aquí en la tierra, pero Él continúa obrando en medio de esta tierra. Entonces, por eso decimos que es mostrar la continuación de la obra de Jesús en la tierra. También narra el nacimiento, crecimiento, ¿cierto? Y expansión de la iglesia, lo que hoy día conocemos como iglesia. Destacar la obra del Espíritu Santo, cómo Él se comienza a mover, a armarnos y a capacitarnos para cumplir la tarea que el Señor nos dejó a nosotros en la tierra, demostrar que el Evangelio es para todas las naciones. Y esto es un regalo hermoso para nosotros, saber que el Evangelio no era solo para un sector de la humanidad, sino también nos alcanzó a nosotros. Como dice la misma Biblia ahí, que la palabra sea extendida hasta lo último de la tierra. O sea, aquí, a nuestra hermosa nación donde nosotros vivimos. Esta palabra llegó, dio fruto y hoy día nos hace salvos y nos da la esperanza diaria. También defender la fe cristiana, porque como resaltamos hace un par de semanas, Pablo, Pedro, muchas veces tuvieron que defender las convicciones, la fe, porque ellos no venían, ¿cierto?, a liberar a la nación de un imperio, sino que ellos venían a traer el amor de Cristo a las naciones. No venían a traer guerra en ese sentido, sino que ellos venían a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso tenían también que defender la fe cristiana. Y por supuesto, presentar el modelo de la iglesia primitiva. ¿Qué es y cómo es la iglesia que Dios quiere? Y aquí también lo vamos a empezar a conocer. Vamos a leer entonces lo que sigue en Hechos 3 del 1 al 10. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y en todo el pueblo le dio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Esta historia es hermosa porque cuenta uno de los primeros milagros, ¿cierto?, de estos discípulos que están cumpliendo el propósito de llevar el Evangelio a toda criatura, pero también con las señales de que ellos le sirven a un Dios poderoso. Y aquí hay una transformación no solo física, sino también espiritual, la de un hombre que estuvo muchos años eh, sin la posibilidad de caminar, un hombre que era llevado de un lado a otro y depositado, ¿cierto?, a la puerta del templo. Y es interesante esta reflexión. Él estaba a la puerta del templo, no estaba ni muy adentro ni muy afuera.
sabía lo que pasaba dentro del templo y también sabía lo que pasaba afuera. Muchas veces este cojo se escoge como ejemplo de algunas personas que no están ni muy adentro de la iglesia ni muy afuera, están a la mitad. Pero Dios nos llama al compromiso. Y de esta historia desprendemos varias enseñanzas. Primero, cómo era la vida de un cojo y cómo un encuentro con Cristo puede cambiarlo para siempre. Mire, la vida de un cojo en ese tiempo, primero era de una dependencia total de otros. Dice el versículo, ¿cierto?, que él era llevado de un lugar a otro y depositado ahí, en la puerta del templo La Hermosa, así se llamaba. Las personas cojas, ciegas o con otras limitaciones físicas dependían completamente de familiares o de amigos. Por eso digo, hay limitaciones que no solo llegan a lo físico, sino también afectan en lo emocional y en este caso también en lo económico. Él, como, como cojo, dependía completamente de otros. Yo quiero que vaya analizando esto, porque esto también refleja un poco lo que la vida sin Cristo conlleva. Dependencia total de otros. Segunda característica, que mendigar como medio de subsistencia. La forma más común de sobrevivir para una persona con estas dificultades físicas era solo pedir limosna. No había más futuro. Hoy día nosotros podemos ver que hay más oportunidades, ¿cierto? Para personas que tienen alguna enfermedad, algún problema físico. Hay más oportunidades el día de hoy, pero en ese tiempo no. La única manera para subsistir era mendigar, pedir limosna. Y eso también genera un problema y una identidad emocional baja. También hay creencias espirituales y prejuicios. En ese tiempo habían creencias espirituales y prejuicios contra estas personas. En esa cultura, muchas personas asociaban la enfermedad o una discapacidad con el pecado. Por ejemplo, en Juan 9:2, cuando Jesús se encuentra con un ciego, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Qué interesante, ¿verdad? En ese tiempo, toda enfermedad, todo defecto físico era asociado con el pecado. Si alguien tenía una enfermedad, es porque era pecador. Pero Jesús responde en ese tiempo y dice, bueno, ni la una ni la otra. Él ha sido creado, ¿cierto?, para ver la gloria y la manifestación de Dios. Pero en ese tiempo habían creencias espirituales y prejuicios. Y por eso quiero que analice cómo está viviendo este hombre que es llevado de un lugar a otro, que mendiga para subsistir, que hay prejuicios sobre su vida. Hay un montón de peso sobre él. Y eso también hoy día, muchas veces nosotros cuando estamos sin Cristo, también vivimos de esta manera. Y por supuesto, era invisible socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas eran parte del paisaje cotidiano, pero muchas veces eran ignoradas. La gente pasaba por el lado y no los miraba. Vivían en una especie de anonimato social. Yo creo que usted en la calle ha visto gente mendigando y hay muchos que pasan por el lado sin prestar atención. Cada uno aferrado a sus propios problemas. Bueno, en ese tiempo también pasaba exactamente lo mismo. Había esta invisibilidad social, nadie los miraba. Eran parte del paisaje, las calles, los árboles y un par de mendigos ahí. Entonces, vivir en ese contexto era muy difícil, pero él se encuentra con Cristo. Y aquí está la gran diferencia, mi hermano. Cuando Cristo aparece en escena, las cosas cambian. Porque aquí la sanidad no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de Juan, la sanidad no la hacen los discípulos, la sanidad la hace Cristo. Por eso Pedro y Juan declaran, ¿cierto?, con convicción,
en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, en el nombre de Jesús y el encuentro personal con Cristo produce cambios, no solo físicos, sino también espirituales, porque Él recibió sanidad, recibió libertad, ahora tenía un testimonio y ahora también alababa y proclamaba lo que Dios había hecho. Si leemos nuevamente el pasaje, ¿cierto? Dice, afirmándose los tobillos y los pies, saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Se da cuenta cómo él, una persona que era avergonzada, que nadie la miraba, que era simplemente traída de un lado a otro, ahora era testimonio. Ahora Jesús lo transformó y fue capaz de moverse y ocupó ese movimiento para alabar al Señor. Por eso, mi hermano, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nuestra vida cambia, ya no es la misma. En el nombre de Jesús hay un cambio real. Lo vuelvo a repetir ahí, hay una sanidad física, pero hay una libertad. Ya no lo andaban llevando de un lado a otro. Él mismo entró en el templo. Era testimonios para los que los conocían y alabó con su boca al Señor. Por eso es tan importante tener este encuentro personal con Cristo. Es tan importante tener esta comunión permanente con Él, porque cuando nosotros nos encontramos con Jesús, Él nos sana, Él nos liberta. Somos testimonio para los demás y por supuesto somos alabanza para su nombre. Un encuentro con Cristo cambia realmente nuestras vidas. Y otra reflexión que yo quiero hacer en esta parte es que hay una reflexión para la iglesia en este tiempo. Decíamos que un cojo o una persona en ese tiempo, un ciego, eran ignorados. Bueno, aquí hay un llamado a la iglesia en este texto, que es ver y no ignorar la necesidad del otro. Porque eh, cuando, cuando Pedro lo vio, él le dijo, mírame. Y esa es una frase bien potente porque le está diciendo, ponme atención, te he escuchado, ahora mírame a mí, ponme atención. Mirar a los ojos es una señal de confianza. Mirar a los ojos es una señal, ¿cierto?, de estar atento a la necesidad. Hoy día Dios también nos invita por medio de su palabra a que no ignoremos la necesidad de que está a nuestro alrededor. Por eso también recordamos que Hechos, el libro de Hechos nos invita y nos muestra cómo debe ser la iglesia, cómo debe moverse la iglesia. Y recuerde que usted y yo somos la iglesia. Ver, no ignorar la necesidad. Eso es estar atento a la necesidad de nuestro alrededor. Mire lo que dice Proverbios 22:9. Dice, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. El Señor no solo nos pide que miremos con misericordia, que miremos con compasión, también nos promete bendición. Dice, el ojo misericordioso será bendito. A través de este ejemplo y también del proverbio, nos está diciendo, miremos con gracia, con amor, con misericordia, con compasión a aquel que necesita. No pasemos de largo cuando alrededor hay personas que están necesitando de nuestra ayuda, y no solo física, y no solo material, también espiritual. Yo recuerdo que muchas veces me subí a una micro, ¿cierto? Y a veces se subían personas a vender o algunos, gente a tocar guitarra, no sé, ¿cierto? A cantar, y de repente los que se subían a la micro decían, ya, no mire tanto por la ventana, no se hagan los dormidos, dé alguna cooperación. Y dice que mucha gente se hace la dormida en la micro para no ayudar. Hay otros que no se hacen los dormidos para no dar el asiento, esos son peores. Bueno, ¿sabe qué? Aquí la intención del verso es ese. No nos hagamos los dormidos. Tengamos un ojo misericordioso para ayudar a aquel que lo necesita. Entonces, primero, ver, no ignorar la necesidad. Segundo, detenernos. Porque
porque los apóstoles no solo miraron a este hombre, sino que se detuvieron. Es hermoso eso. Se detuvieron, prestar atención, decidir involucrarse, porque podemos decir con nuestras propias palabras, claro, sí, si conozco que alguien necesita, pero no hacer nada. Detenernos, prestar atención, qué es lo que le está pasando al amigo, al vecino, al hermano. Como nos deja el ejemplo, ¿cierto? En Lucas 10, 33 y 34, el buen samaritano, un ejemplo muy conocido. Dice que varios religiosos pasaron por al lado, pero no hicieron nada. Pero el samaritano dice que iba de camino, vino cerca de él, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Lo vio, se acercó a él, tuvo misericordia y vendó sus heridas. Entonces, este es el proceso que nosotros como hijos de Dios también debemos tener como iglesia. Ver la necesidad y detenernos para ayudar. Y yo creo que alrededor nuestro usted conoce gente que está necesitando. Y por supuesto, después de detenernos, es extender la mano. Poner a disposición del reino, o sea, de todos, lo que tenemos para servir. Recuerde la frase de Pedro es potente. Él dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Por si acaso, esta frase de los apóstoles no es una queja, no está diciendo, oye, no tengo ni uno, tengo los bolsillos pelados. No es esa la frase. Ellos están diciendo, yo pongo mi fe, yo pongo mi disposición a darte lo que tengo, con convicción. Y hoy día tengo autoridad de Dios. Nosotros, mis hermanos, pongamos a disposición del reino de Dios todo lo que tenemos, tanto lo material como lo espiritual. Quizás va a haber gente alrededor suyo que va a necesitar que usted ore por ellas, que las abrace, que las aconseje, que las anime. Usted ponga todo lo que el Señor le ha dado a disposición de aquellos que le necesitan. Isaías 58:10 dice, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. Mire qué hermoso. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida. Está hablando del pan, ¿cierto? Lo material, pero también está hablando de esa alma afligida que necesita consuelo, una palabra de aliento, un buen consejo, un abrazo, un oído, un oído para escuchar lo que le está pasando. Entonces, este, este testimonio de este cojo con los discípulos también es un llamado para la iglesia, una reflexión para nosotros como iglesia. Ver, no ignorar la necesidad, detenernos, conocer lo que está pasando y por supuesto extender la mano. Porque eso es lo que nos deja los discípulos como ejemplo, pero por supuesto también Jesús, que en cada una de sus acciones siempre mostraba gracia, amor y misericordia. Sigamos leyendo lo que nos deja este Hechos 3. Hechos 3 del 11 al 16. Dice, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida,
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mire, mi hermano, hay varias enseñanzas hermosas en esta parte. Y llama la atención que Pedro y Juan no comienzan, ¿cierto?, a proclamar, sí, vengan más porque va a haber más milagros, hoy día va a ser una noche y una tarde de milagros. Ellos se centran en Cristo, en lo que Jesús hizo. Y es muy interesante. La enseñanza de Pedro dice que toda la gloria primero le pertenece a Dios. Y Pedro y Juan lo dejan muy, pero muy claro. ¿Por qué nos miráis a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces ellos de inmediato se desmarcan, no dicen, sí, nosotros vamos a seguir sanando. Ellos lo dejan muy claro. Aquí el que sana es Jesús. Y como lo dice también el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre toda la gloria. Sino a tu nombre sea toda la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Por tu misericordia y por tu verdad. Ellos lo dejan más que claro, mis hermanos. Toda la gloria le pertenece al Señor. Él es el que hace la obra, no nosotros. Él puede usarnos, Él puede darnos dones, talentos para ponerlos a disposición del reino, de la iglesia, pero el que hace la obra, el que hace los milagros, el que hace todo es nuestro Señor. Y a Él siempre es toda la gloria. Y lo que hace Pedro también es muy importante, porque él centra el mensaje en Jesús. Él en ningún momento comienza a recalcar el milagro, sino que empieza a contar lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hizo. Pedro centra el mensaje en Jesús, como lo dice ahí en Hechos 3:13 al 15. El Dios de Abraham ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y matasteis al autor de la vida. Pedro no predica sobre el milagro, predica sobre Jesús. Y eso es hermoso, eso es poderoso, porque Pedro aprovecha este milagro para hablar de Jesús. Y eso es un ejemplo para nosotros, mis hermanos, que toda oportunidad que tengamos, la aprovechemos para hablar y para dar testimonio acerca de Jesús. Pedro centra el mensaje en Jesús. ¿En qué? En su identidad. Hijo de Dios, santo, justo, autor de vida. Qué interesante cómo lo toma. Se dan cuenta características de Jesús. Deja claro la identidad de Jesús. Estoy hablando y predicando del Hijo de Dios, del santo, del justo, del autor de la vida. También recalca, por ejemplo, el rechazo. Se los deja claro a ellos. Fue rechazado y con esto también da testimonio de lo que fue predicado, lo que fue profetizado del Antiguo Testamento, como en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Mis hermanos, qué increíble cómo, bueno, no es increíble, es maravilloso ver cómo la palabra de Dios se cumple. Y aquí el apóstol Pedro lo deja claro. El rechazo, su muerte, como en el Salmo 22, horadaron sus manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Yo le pongo estos textos porque son una confirmación de lo que se anuncia en un salmo, ¿cierto? Y se confirma en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que Pedro está anunciando en ese momento. Jesús vino a cumplir
todas estas profecías. Y por supuesto, también predica de su resurrección, como lo señala Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Es hermoso ese como dijo, porque Jesús ya lo había anunciado que él iba a resucitar. Entonces, cada una de estas palabras que Pedro declara está contando lo que Jesús padeció, lo que Jesús hizo y cómo cada una de sus palabras se cumplió. Hechos 3 del 17 al 26. Dice así: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Se da cuenta? Que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entendemos que, primero, Dios da oportunidad en medio de la ignorancia. Se da cuenta cómo también, aparte de Pedro decirle, ustedes entregaron, ustedes rechazaron, ustedes mataron al Mesías, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Y aquí hay una muestra del amor y de la misericordia del Señor. Mas ahora por ignorancia. Aquí demuestra que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia, como lo dice el Salmo 103:8. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él demuestra su paciencia hacia su creación, que necesita recibir este mensaje de salvación. Pero también yo le animo a que no piense que todavía hay tiempo. ¿Sabe? Todavía hay personas que dicen, no, voy a esperar más tiempo para ir a la iglesia, voy a esperar un poco más de años para retomar el camino del Señor. No esperemos a último día, no sabemos cuándo es nuestro último día, mis hermanos. Busquemos del Señor. El Señor no retarda su promesa, dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Señor. Esa es la muestra del gran amor de Dios, que nosotros nos arrepintamos, pero hagámoslo lo antes posible. No piense que usted tiene el control de su vida. Nosotros no tenemos el control de nuestra vida. Lo antes posible hay que ir a los pies de Cristo. Y claramente todo lo que estaba sucediendo, todo lo que ocurrió, estaba en el plan de Dios. Hechos 3:18 dice, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas. Qué tremenda declaración es esta. Dios ha cumplido así
lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Hermanos, la cruz no fue un accidente, fue anunciada, fue cumplida y fue parte del plan redentor. Y mire, aquí hay estas son promesas de Dios y las promesas de Dios se cumplen. Aquí, mire, hay un pequeño resumen de cómo las promesas de Dios se empezaron a cumplir desde el Génesis, mis hermanos. La promesa de salvación se cumple desde el libro de Génesis. Y yo le hice aquí un pequeño resumen. Mire, el origen de la promesa comienza desde la caída. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Él te herirá en la cabeza. Esta es la promesa de que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. Y este Mesías iba a herir en la cabeza, ¿cierto?, a Satanás. Este es Jesús que pisó en la cabeza a la serpiente. Claro, y la serpiente lo hirió en el calcañar, en el talón, porque claro, él fue crucificado. Pero recuerde, el pecado entró, pero también entró la promesa. Esto le llaman los teólogos el protoevangelio. Desde el Génesis, el protoevangelio. Desde ya estaba anunciándose la buena noticia. El pecado entró, pero también la promesa. Dios anunció que vendría un Salvador, ya en el Génesis. Antes que el hombre buscara a Dios, Dios ya había preparado salvación. ¡Qué hermoso! Se están cumpliendo las promesas. Segunda, la promesa a Abraham. Bendición para todas las naciones. Mire, Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo para un pueblo, es para todas las naciones. La redención siempre fue un plan global. Y damos gracias a Dios por eso, porque gracias a esta promesa, nosotros hoy día también alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque fue una promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí alcanzamos nosotros. Gloria a Dios. También tenemos una promesa de rey eterno en el linaje de David. Segunda de Samuel 7:12 y 13. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Dios promete un rey, pero no cualquier rey. Un rey eterno. Un rey que vive y reina por los siglos. Un Mesías que no solo salvaría, sino que también reinaría. Otra promesa que también se cumple en este hermoso evangelio. Cuarta promesa, el anuncio del siervo sufriente. Isaías 53:5, mire, herido fue por nuestras rebeliones. Aquí el plan se vuelve muy claro, porque vemos a un Mesías que sufriría, que llevaría el pecado. Por eso repetimos que la cruz no fue una sorpresa, fue una acción profetizada. A Jesús no lo pillaron distraído y lo crucificaron. Dios ya lo había preparado. Imagínense, en Isaías, el profeta ya siglos antes había anunciado que el siervo de Dios iba a sufrir, iba a morir por nuestros pecados. Otra promesa hermosa, el nuevo pacto prometido. Lo vemos acá en Jeremías 31. Haré un nuevo pacto. Dios promete un perdón real. Dios promete una transformación interna, una salvación que no sería solo externa, sino del corazón. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando llevaban este animal para ser sacrificado, había un año de perdón y después había que volver a sacrificar a otro animal. Aquí hay un nuevo pacto prometido y este pacto involucra la sangre de Cristo que nos da perdón completo. Gloria a Ah, Dios. Una transformación Santiago, ¿cómo se real, llama? interna. Una salvación que no es solo interna, sino del corazón. Y por supuesto, todo esto se cumple en Jesucristo. Y como lo dice ahí el libro de Hechos 3:18, Dios ha cumplido, gloria a Dios, Dios ha cumplido así lo que había
anunciado. Lucas 24-27 les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Les declaraba, hermano, en todas las escrituras lo que de él se decía. Jesús cumple todo. Jesús cumple las promesas, Jesús cumple las profecías, el plan completo. Por eso podemos decir que Cristo es el centro de toda la Biblia. Mire, esto es un pequeño recorrido por cada una de las promesas que se cumplió en Cristo. Por eso nosotros ya no hacemos rituales como lo hacían en el Antiguo Testamento, porque todas las fiestas, todas las ceremonias, todo eso lo cumplió Jesús. Por eso nos rendimos a Él, mi hermano. Por eso decimos que le pertenecemos a Cristo. Y por supuesto, ¿qué hace Pedro con esto? Porque recuerde que estamos con Pedro y Juan, que le están hablando de Cristo por este milagro que sucedió. Pedro con esto hace un llamado de arrepentimiento, un llamado urgente a arrepentirse. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Pedro no se queda solo en la explicación, llama a responder. Hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que invitar a la gente a hacer. Arrepiéntase, busque de Jesús, busque al Señor. El Evangelio no es solo información. No basta con decir, sí lo sé, conozco de Jesús, me sé un par de textos. No es solo información, es una invitación a cambiar de vida. E igual que este cojo, cuando nosotros nos encontramos con el poder y la autoridad de Cristo, nuestra vida cambia desde dentro hacia afuera. Esta es la invitación al arrepentimiento genuino, porque como lo dijimos el domingo en la predicación, el arrepentimiento es una muestra de una vida rendida al Señor y de una transformación genuina de vida. Por supuesto, nuestro buen Dios nos deja promesas en cada una de estas acciones. El arrepentimiento trae restauración. Hechos 3:19 dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo creo que usted y yo, todos queremos estos tiempos. Todos necesitamos estos tiempos de refrigerio, estos tiempos de descanso, estos tiempos de paz. Pero necesitamos dar estos pasos de arrepentimiento. Necesitamos poner y rendir toda nuestra vida delante del Señor. Que nada quede fuera. Como lo dijimos hace un tiempo atrás, yo tengo que rendir todo mi ser al Señor. No es como cuando yo llevo un auto y digo, sí, creo que tiene malo el embriague, solo arregle el embriague. Nosotros si vamos al mecánico espiritual, no podemos decirle, sí, arrégleme solo esto, arrégleme solo las mañitas. No, Señor, arréglame completo. Por eso debemos rendirnos delante de Él. Arrepentimiento trae restauración. Y van a venir, después de este tiempo, ¿cierto? Tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Aquí hay una promesa de parte de Dios, una promesa de perdón, de renovación, de consuelo, de esperanza. Mi hermano, todos necesitamos este tiempo, pero para eso vengamos primero a las plantas del Señor, a recibir su perdón, a reconocer y a arrepentirnos. Y por supuesto, esta bendición, todo lo que recibamos del Señor, tiene un propósito. La bendición tiene el propósito de apartarnos del mal. 8:3:26, Hechos 3:26 dice, para que os bendijese, para que el Señor os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La bendición no es solo recibir, es transformación, es cambio de vida. Dios bendice para transformar, no para acomodarnos, no para que sigamos en la misma silla sentados sin ser transformados. Dios quiere que nuestra vida sea integralmente transformada. La vida de este cojo, mi hermano, y volvemos al ejemplo del cojo. Este cojo fue sanado
él ya no estaba a la entrada del templo, ¿se dio cuenta? Él ahora entró al templo a dar gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo hay una transformación? Eso mismo tiene que pasar con nuestra vida. Debe ser notoria esta transformación. Este cojo recibió la autoridad, el poder, la sanidad de Cristo y entró al templo, no salió hacia afuera, ¿cierto? No salió de este templo, no se quedó en la puerta, no fue a la calle, fue al templo a dar gloria a Dios y comenzó a dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Ahora él ya tenía otra actitud porque, ¿sabe? Él ya no era mendigo. Él antes mendigaba porque no tenía la capacidad para trabajar. Ahora ya tiene sus pies firmes, por lo tanto va a tener que trabajar. Entonces, nuestra vida espiritual, cuando Jesús comienza a transformar nuestra vida, también hay cambios que nosotros debemos hacer. Hay que salir de esta zona de confort e ir hacia el propósito que Dios nos está mostrando. Ahora este hombre ya tenía sus pies firmes, por lo tanto, tenía que recibir la bendición del trabajo, porque el trabajo es una bendición. Ahora él tenía que esforzarse también por su cuenta para ganar el sustento diario. Asimismo, nosotros, cuando recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados, debemos seguir esforzándonos para buscar la voluntad de Dios. Una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. La bendición no es solo recibir, también es transformación, es cambio de vida. Dios bendice para transformar. Nosotros debemos buscar el plan de Dios, no involucrar a Dios en nuestros planes. Reflexiones finales, mis hermanos. Jesús sigue cumpliendo su propósito. Jesús sigue salvando, sigue sanando, sigue restaurando vidas. Y el llamado para nosotros como iglesia es llevar esta buena nueva de salvación mirando al necesitado, como aprendimos. Mirando al necesitado, acercándonos a él, tendiéndole la mano y entregando todo lo que Dios nos ha dado, tanto en lo material como en lo espiritual. ¿Qué ha hecho el Señor por usted, mi hermano? ¿Qué le ha dado el Señor a usted? Me imagino que le ha dado también material, le ha dado también comida para compartir, abrigo para compartir, pero Dios también le ha dado amor, perdón, consuelo. La Biblia dice que hemos sido consolados para también nosotros llevar consuelo a otros. Debemos tener esta actitud también madura de crecimiento. Lo que hemos recibido de Dios, también debemos compartirlo, en lo material como en lo espiritual. Recordando que no vamos solos en esta vida de iglesia, no vamos solos en este recorrido por el mundo, no vamos solos porque Jesús ha prometido su compañía. Y como aprendimos hoy día, Dios sí sabe de cumplir promesas, porque así como lo leímos en todo el Antiguo Testamento y Jesús lo cumplió en el Nuevo, en el día de hoy, Dios sigue cumpliendo sus promesas en nuestra vida. Y si Él prometió acompañarlos, Él claramente lo hará. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.